Ir a otro tema, María Teresa Díaz es representante de la Asociación Civil de Propietarios Usurpados de Argentina. María Teresa, buen día, ¿cómo le va? Buen día, José Luis. Sí, nosotros somos una asociación civil que nos hemos venido conformando en el tiempo, hace ya varios años que venimos padeciendo el delito de usurpación. Nosotros lo que hemos observado es que cuando la víctima denuncia el delito de usurpación en el fuero penal, finalmente queda impune. Las Ujú. causas son desestimadas. Y en el fuero civil, en el mejor de los casos, cuando ya el juez determina que el legítimo propietario sos vos, es el dueño, generalmente tiene que pagar mejoras que ha realizado el delincuente durante los años que estuvo en la propiedad, en el inmueble. Entonces, en síntesis, lo que vemos que en el fuero penal queda impune y en el fuero civil generalmente es premiado el delincuente, con lo que el delito se incrementa, por lógica. Ujú. Y esto se ha incrementado ahora en estos últimos meses. Vemos que primero padecemos el delito de usurpación propiamente dicho, después tenemos la inacción del Estado a nivel nacional, provincial, municipal, y después padecemos también la inacción de los organismos judiciales. Ujú. Generalmente en las causas, cuando la víctima denuncia, se presenta ante una comisaría o ante una fiscalía que esté en ese momento de turno, denuncia el delito, que le ingresaron a la vivienda o al inmueble, ya sea un terreno, y lo que observamos en las causas es que el fiscal interviniente, que es el que instruye la causa, generalmente realiza una constatación donde se ven los datos personales de quienes están adentro, pero no se le pregunta en calidad de qué, ni cuándo ingresó, ni cómo ingresó. Es decir, no realizan investigaciones que conduzcan a resolver el delito. Por otro lado, inmediatamente vemos que el bien es transferido a un segundo, y ahí el delito se desvirtúa. Como se desvirtúa, pasa al fuero civil. Ya te dicen que el que ingresó segundo no es el que cometió el delito, que está estipulado dentro del artículo Ujú. 181 del Código Penal, donde tiene que existir violencia, clandestinidad, engaño. Y bueno, uno pasa al fuero civil, le dicen que desestiman las causas, uno nuevamente denuncia el delito de estafa, y en el delito de estafa pasa más o menos lo mismo. Vemos fallos donde resuelven desestimar o que prescribe la causa sin tener fechas ciertas, sin tener fechas Mm. registradas, los papeles que presentan, es decir, son papeles hechos a mano o un papel cualquiera. Y bueno, y en el fuero civil se tarda de 10 años, depende cómo se presente el delincuente, digamos, si diga que es tenedor o es poseedor del inmueble. Si es poseedor, tiene que hacer un juicio de reivindicación. Si es tenedor precario, que es inquilino o que dice que es cuidador y que no ha sido asesorado, generalmente dice que es, bueno, que es tenedor y va a un juicio de desalojo. En el caso de los juicios de reivindicación son más largos y bueno, y ahí es donde viene el tema también de que uno tiene que pagar las mejoras de, en muchos casos, propiedades que han sido totalmente destruidas, porque el proceso es como le repetí, ingresan, Claro. el primero ingresa, desvalija la casa, se lleva todo, y el que ingresa segundo es el que en realidad vuelve a reconstituir lo que destruyó el primero. Obviamente son mafias organizadas, ¿no? Y bueno, en el caso de un terreno que le construyen una vivienda, ya sea precaria, o una vivienda relativamente de clase media, uno tiene que pagar la construcción de esa vivienda cuando existen también los vicios ocultos en la construcción, donde un juez en cierta forma le impone cómo tiene que vivir, porque tiene que vivir en una vivienda con un sistema constructivo que tal vez el propietario no quiso. Bueno, ya pasamos a un papel donde parece ser
que las víctimas somos victimarios. Bueno, de hecho el sistema desafortunadamente funciona así, y eso no tiene que ver con el espíritu de las leyes, sino con la ideología de los efectores judiciales, ¿no? En líneas generales. El problema no está tanto en la ley, el problema está en quienes interpretan la ley y actúan como actúan. En un contexto que ahora está desbordado, es decir, con Grabois diciendo el pobre la única opción que tiene es intrusar, expropiar, con la Dirección Nacional de Asuntos Indígenas haciendo acuerdos para entregar áreas de parques nacionales o de áreas de reserva y entrenamiento del ejército. Digo, el tema en la Argentina es profundamente ideológico, en definitiva. Sí, porque en realidad dentro de lo que es el delito de usurpación tenemos lo que ellos les llaman, mal dicho, tomas, porque en realidad son usurpaciones y le llaman tomas para no estar dentro del Código Penal, porque una usurpación es un delito, una toma no es un delito, por eso después lo ponen en duda la palabra. Y escuché un aviso donde decían que estaban pidiendo que existiera un fallo de la Corte Suprema para que una toma sea considerada ilegal. Sí, eso lo dijo Sabrina Frederick, que ha sido como mínimo tratada de burra a lo largo y a lo ancho, porque se le da una respuesta formal desde el derecho, cuando en realidad lo que hay que mirar es que ella lo expresa ideológicamente. Ella confunde el hecho de que para determinados delitos hace falta un fallo de conformidad de la Corte con este tipo de cuestiones, y no creo que se confunda, creo que lo hacen a propósito. Sí. Sí. Nosotros lo que vemos es que no es solamente la usurpación a particulares, sino que son grandes tomas. Nosotros nos empezamos a conformar en realidad como asociación civil, siendo civiles que nos encontrábamos con el mismo delito en común, ¿no? Y bueno, y ahí nos fuimos primero agrupando y después dijimos, bueno, vamos a formalizar la situación y vamos a armar una asociación civil. Nosotros lo que vemos es también la inacción del Estado, pero también de los organismos judiciales, porque parece ser que a los fiscales le han bajado línea para no aplicar, por ejemplo, el artículo 231 bis del Código Procesal Penal, donde el fiscal está facultado para poder realizar el desalojo, es más, sin haber tenido la declaración testimonial del imputado, sin haber sido llamado a declarar el imputado. Son infinidad de irregularidades que se ven en los procesos, y que esto viene viendo que es una política de Estado desde hace años y que ahora se ha profundizado. Sí, ahora han encontrado un espacio, digamos, brutal de desarrollo de esta anomalía frente a la anomia del Estado. Bueno, seguiremos seguramente conversando. Le agradezco enormemente, que tenga una buena jornada, María Teresa. Bueno, un tema más. Nosotros tenemos un Facebook que es Usurpados ONG PUA, de Propietarios Usurpados Argentina, Usurpados ONG PUA, y después el Twitter y el Instagram ONG PUA. Bueno, perfecto, dicho está. Gracias, muy bien. Muchísimas gracias. Hasta luego. María Teresa Díaz, de Propietarios Usurpados de la Argentina.